Shalom, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yeshefe nuevamente aquí en el podcast de Bamidbar en el desierto, confiando que te encuentres muy bien bajo la cobertura de nuestro Elohim, ¿verdad? Y guardado en la bolsita que él guarda, que está en su pecho, que es la bolsita que él guarda en la bolsa de la vida. Baruch Hashem. Pues el día de hoy estamos ahora sí que preparándonos para lo que es la gran fiesta de Yom HaKippurim. Esta sabemos nosotros que es pues un día muy importante, como se dice que puede ser uno de las fiestas más importantes, más solemnes se puede decir. En este día, pues no sé, en todas las, gran parte de las fiestas se lleva lo que se ofrenda, diezmo, pero en esta ocasión, pues nosotros somos el diezmo, nosotros somos aquella ofrenda que se da, aquella ofrenda encendida hacia Adonai. Pero vamos a recordarlo. Esta celebración está en Levítico 23, 26 al 32 y es Vaikra 23, 26 al 32. Dice así: también habló Yahweh a Moshe diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Entonces veíamos nosotros que el 27 al atardecer se vio la uñita de la luna. Entonces para el día 6 de octubre sería el noveno mes, y al atardecer del noveno mes entraría lo que es Yom HaKippurim y terminaría lo que es el 7 al atardecer. Entonces, aquí vamos a continuar viendo. Entonces, dice el día de expiación. Entonces, expiación nos está hablando acerca de lo que es, pues, dar, ¿cómo se le llama? Que alguien da lo que nosotros no podemos dar, y de esta manera se hace una expiación. En este caso, Yeshua dio su vida sin mancha, justa, y pues todos los sacrificios que se estaban haciendo eran una sombra de aquel gran sacrificio que iba a hacer Mashiach. Cuando Moshe hizo el tabernáculo con el pueblo, sabemos nosotros que el Eterno pues mandó, después de que se pusieron a los sacerdotes, se escogieron a los sacerdotes, se vistieron, se consagraron. Después de eso hubo lo que viene a ser un momento en el cual empezaron a ofrecer los sacrificios, diferentes sacrificios, para poder tener una relación con el Eterno, ya que la vida Kadosh de Adonai no se puede acercar nadie nos podemos acercar por nuestro estado de pecado. En el estado que nosotros nacimos, que tú y yo hemos nacido después de Adán y Eva, que ellos pecaron, pues el estado en el cual nosotros nos encontramos es un estado de pecado. Nuestro pensamiento mínimo que pudiéramos tener, ese ya nos alejaría de Adonai. Entonces, por lo tanto, no habemos nadie que podamos decir: yo estoy bien, yo me puedo presentar delante de Adonai y no voy a morir, ¿verdad? Por ello necesitamos aquella vida justa, Kadosh,
que sin mancha, que fue la vida de Mashiach. Entonces, por eso nosotros, siendo estos hombres y mujeres, necesitamos de aquella cobertura tan necesaria en nuestra vida, porque el hombre, por ese estado de pecado que traemos al nacer, hasta un bebé pues nace en ese estado, ¿verdad? Pecaminoso. También nos dice el Adabar que una obra buena es como un trapo de inmundicia, Adonai. Por ello entonces, aunque nosotros hiciéramos muchas cosas buenas en nuestro estado del cual venimos ya, pues nos aleja de Adonai. Por eso necesitamos esa vida de Mashiach para poder ser cubiertos por él. Nuestro pecado no desaparece, nuestro pecado continúa allí. Es como cuando pintamos una pared. La mancha está allí y se pinta de blanco. No significa que ya no exista lo que es la mancha. La mancha permanece allí en la pared, pero con el cubrimiento de Mashiach, nosotros ya tenemos lo que viene a ser esa presentación blanca delante de nuestro Elohim. Y cuando nosotros nos acercamos a Adonai, ya no ve nuestra mancha, sino ve la vida de Mashiach. De esta manera nosotros podemos ser precisamente cercanos a Él y podemos ser reconciliados. También esta fiesta de Hakipurim también nos habla acerca del cubrimiento y también de la reconciliación a través precisamente de lo que es la vida de Yeshua HaMashiach. Esta vida que se ha vertido en la tierra cuando se hizo el sacrificio perfecto. Recordamos que un soldado metió una lanza en el costado de Mashiach y de su costado cayó a tierra lo que es sangre y agua. Entonces, la sangre nos representa la vida y el agua nos representa la palabra de Adonai. Con esa palabra del Eterno, Yeshua nos lava. Y por ello nosotros podemos acercarnos a Adonai. Porque ¿de qué nos serviría que nosotros recibiésemos solamente la cobertura si no somos lavados? También el Eterno ve nuestro corazón. ¿De qué manera estamos utilizando o valorando la cobertura? Esa cobertura es tan grande, tan especial, que cualquier pecado que pudiésemos haber cometido, infracción que pudiésemos haber cometido, algún homicidio, no sé, secuestro, que es muy difícil, ¿verdad?, que lo podamos hacer. Pero también recuerdan que también en la lista de lo que viene a ser las obras que el Eterno no desea en nosotros, está una cuando menciona hechicería, robar, matar, todo eso. También nos habla acerca del cobarde. Y el primero es el cobarde. Y ser cobarde asemeja también como si nosotros hubiésemos asesinado a alguien. Entonces, por ello es muy importante que nosotros recibamos esa cobertura. Y ahorita estamos en los Yamim Noraim, en los 10 días terribles, en los cuales pues estamos, ahora sí que son días proféticos, ¿verdad?, en los cuales después de que Mashiach se manifieste en una fiesta de Yom Teruah, al sonido del último shofar, entonces va y se manifieste su novia, sus amigos, sus siervos. Entonces de esta manera, enseguida va a iniciar la gran tribulación. Por ello son los días terribles.
Ahorita nosotros estamos, el Eterno nos anuncia, ¿verdad? Dice la palabra que el Eterno no va a hacer nada sin antes anunciarlo a sus siervos, los profetas. Por ello el Eterno anuncia con tanta anticipación, con años de anticipación, hemos estado celebrando fiesta tras fiesta, Kadosh, cita con cita. ¿Por qué? Porque así el Eterno lo ha dicho. Como nosotros continuamos leyendo lo que es Vaikra 23, no se preocupen, estamos nada más hablando acerca de lo que viene a ser la expiación, el significado de lo que significa, valga la redundancia, esta vida de Mashiach en nosotros y por qué es tan importante que nosotros la podamos tomar el valor que requiere. Cualquier cosa puede ser cubierta por Adonai, porque esa vida lo vale, esa vida justa. No hay ningún pecado que no pueda ser cubierto. También nosotros, por ejemplo, una vez que recibimos esa cobertura, si nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, voy a hacer esto, al cabo que Adonai me va a cubrir. Bueno, también Adonai conoce el corazón y Adonai no lo podemos burlar. Él escudriña lo más profundo de nuestros riñones y Él se da cuenta de todo. Y a Adonai no lo podemos burlar. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Bien, entonces será el día de expiación. En aquel día en que Mashiach nos vuelve a cubrir con su vida. Que si nosotros hemos fallado, Él nos permite volver, retornar a Él, reconociendo nuestras faltas, que somos faltos, siempre somos faltos. Continuamente estamos fallando. Por eso Adonai nos vuelve otra vez a permitir en este 2022 que podamos entrar a esa fiesta, a ese día del cubrimiento, a ese día de reconciliación. Continuamos con el versículo y dice, tendréis santa convocación. Entonces aquí necesitamos, pues es una santa convocación. Hay que asistir a lo que es esta santa convocación. Y nosotros hemos visto que santa convocación también se significa Mikra Kodesh, que nos está hablando acerca de lo que viene a ser llamado, reunión, asamblea, convocación. Entonces, esta asamblea puede hacerse, ya sea ahorita que estamos viviendo estos tiempos modernos, ¿verdad? Ya sea en físico o ya sea en línea. Claro que lo ideal es en físico, por supuesto. Cuán bueno es habitar los hermanos juntos. Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero si no te es posible estar en físico, entonces puedes hacerlo en línea. Y de cualquier manera, pues estaremos cumpliendo con esta cita solemne que tenemos con el Eterno. Bien, entonces vamos a continuar con lo que nos dice Vaikra 23, versículo 26 al 32. Y entonces aquí vemos, dice, y afligiréis vuestras almas. Entonces, la palabra aflicción, esta palabra tiene también algunos significados. Viene a ser también que nosotros ¿cómo se llama? Nos podamos negar a nosotros mismos,
humillar. Precisamente la palabra humillar tiene un significado en hebreo en el cual cuando nosotros nos humillamos delante del Eterno, nos hacemos fértiles. Y de esta manera, cuando nosotros nos hacemos fértiles, Adonai puede sembrar. También nos habla la palabra afligir de quebrantar o someter. Y también, esto es una raíz, pudiéramos decir, la palabra afligir de la palabra anao, que es en hebreo. Entonces, cuando nosotros nos afligimos, negamos a nosotros mismos, nos humillamos delante de Adonai, quebrantamos nuestra alma y nos sometemos a Él, a su voluntad. Entonces, en ese momento, nosotros podemos precisamente tener lo que viene a ser un resultado de poder tener una bendición. ¿De qué manera nosotros podemos tener esa bendición? Porque en ese momento nos estamos privando de placeres terrenales, pudiéramos decir, y de esta manera, después de salir de ese momento, somos nosotros de alguna manera restaurados. Somos nosotros restaurados. Por ejemplo, vamos a leer Deuteronomio 8, versículo 2 y 3. Y nos habla acerca vamos a leerlo. Deuteronomio 8, versículo 32. Deuteronomio 8, versículo es 8, 1 y 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Entonces nosotros vemos aquí cómo Adonai al pueblo de Israel lo afligió 40 años. Dice que lo trajo para afligirlo, para probarlo, para saber lo que había en su corazón. De esta manera también a nosotros el Eterno permite que pasemos nosotros por pruebas, por momentos difíciles. Es una señal también al mismo tiempo esa aflicción. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos diciéndole a Adonai, ¿somos tuyos o no somos tuyos, Adonai? Porque en el momento difícil es cuando nosotros, o cuando se muestra quién es la persona. En los momentos fáciles, todos estamos, ¿verdad? Presentes y todos queremos participar. Pero cuando vienen los momentos difíciles, allí es cuando cambian las cosas. Ahí es cuando se muestra todo. ¿Quién es quién? Entonces así también nosotros somos probados delante de Adonai. El Eterno también nos prueba. Permite que pasemos por situaciones que, así como Mashiach también fue probado, ¿verdad? También nosotros tenemos que ser probados. Porque el amo o el siervo no es mayor que el amo. Si Mashiach fue probado, también nosotros tenemos que ser probados. Y de esta manera,
pues siempre continuamente estamos nosotros siendo probados. ¿Por qué? Porque el Eterno, por su casa, empieza como buen juez. Entonces, Él está haciendo también un juicio porque Él nos está permitiendo ya conocerle un poco más que otros. Y por ello precisamente Adonai empieza el juicio por su casa. ¿Por qué? Porque así es. Porque Adonai quiere sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Quiere en verdad que nosotros, quiere quitar lo que no estorba, más bien lo que estorba, y dejar lo que realmente vale la pena que se quede. Entonces, por ejemplo, salmista, rey David, hablaba mucho acerca de también el afligir y la oración. Eso lo vemos en Salmo 35, 13. En Salmo 35, 13. Vamos a leerlo rápidamente. El Salmo 35, 13. Y nos dice así: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mí serio, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de sus leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Bien, nosotros vemos que el rey David pues pasó por muchísimas cosas, pero él estaba en el corazón de Yahweh. Sin embargo, no porque él estaba en el corazón de Yahweh, el Eterno lo iba a dejar sin una, ¿cómo se dice? Sin esa prueba que se requería para que él pudiera ser probado y que probara realmente que pues era de Yahweh. Ahora, ¿somos de Yahweh? Podríamos preguntarnos, ¿eres tú de Yahweh o estás en el mundo? Bueno, esta cita precisamente que tenemos habla también de eso. Hay una separación. Pero sabemos nosotros que habrá personas, habrá ajim, que no puedan asistir, no por gusto, sino porque dependen de un trabajo, son siervos y por ello pues necesitan atender a ese trabajo. O a lo mejor están estudiando y tienen que estudiar también. Todo esto el Eterno lo conoce, lo sabe, y Él que ve el corazón, Él lo juzga de acuerdo a su corazón. Pero también habrá quienes pues no lo tomen en cuenta. Simplemente pongan en primer lugar alguna otra acción que realmente no sea tan importante. Y pues allí sí, pues la verdad Adonai juzgará también de igual manera. Entonces por ello es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto.
Bueno, continuando entonces vemos que dice el versículo, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Entonces, nosotros sabemos que en el pasado, en el templo, se hacían sacrificios de animales, ¿verdad? Sacrificios de animales perfectos que simulaban la sombra del sacrificio que iba a ser Mashiach. Hoy en día no hacemos esos sacrificios de animales, pero hoy nosotros mismos somos ese sacrificio. Entonces vamos a ver ahorita lo que es Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 14, para ver qué es lo que nos está diciendo Hebreos 9, 11 al 14. Vamos a leerlo juntos y dice así. Pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, o el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni por becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Mashiach, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Entonces aquí nosotros estamos viendo que la ofrenda que se ofreció, el holocausto, el olá, que se ofreció a Adonai, este sacrificio solamente se hizo una sola vez. No como en algunos lugares se hace un sacrificio continuamente. Es un sacrificio solamente. Yeshua entregó su vida y murió. Entonces, de esta manera, nosotros estamos viendo que si Mashiach vivió una vez y murió, también nosotros vivimos una vez y morimos. No estamos, pues, encarnando de una manera, sino que nuestra alma muere, duerme, ¿verdad? Y el Espíritu sabemos que llega al Padre que lo dio. Y en la resurrección que veíamos en Terúa, ¿verdad? Donde se van a resucitar los muertos, los que hayan dormido en Yeshua, en Mashiach. Ellos vivirán, despertarán como un abrir y cerrar de ojos, volverán a la vida. Así como cuando dormimos nosotros, tenemos una noche de descanso completo y no nos despertamos para nada. Y nos acostamos al anochecer. Pero cuando despertamos ya es día. Ya es un nuevo amanecer. Así también será para ellos, para nuestros sahim que están dormidos, pero no por siempre. Entonces ellos despertarán en una fiesta, al último sonido del shofar, cuando se manifieste Mashiach también. Por ello es precisamente que también nosotros tenemos que estar atentos a aquellas celebraciones, porque cuando nosotros estuvimos tocando el shofar en Terúa, si el Eterno hubiese querido, ¿verdad? Hubiesen ya resucitado nuestros sahim. Pero el Eterno ha permitido otro tiempo. En su misericordia, en su paciencia, nos ha permitido un tiempo más para que nosotros podamos retornar a Él, para que podamos compartir el maná que nos ha dado,
la palabra, la Dabar Kodesh, que nos ha dado a otros. ¿Para qué? Para que también la conozcan y sepan que hay esperanza, sepan que hay un día de reposo, sepan también que hay citas con Adonai en este tiempo moderno. Hay citas con el Todopoderoso y es precisamente lo que Adonai desea, que cada uno de nosotros podamos precisamente poderle mostrar esto. Entonces, continuando con la ofrenda encendida, que somos nosotros en esta fiesta de Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, ¿verdad? Día de las expiaciones, día del cubrimiento, ¿verdad? Cubrimiento que viene de la palabra kapar. Así como nosotros nos ponemos una mamushka o una kipa, nos estamos cubriendo, exaltando aquel que es nuestra cabeza. Yeshua HaMashiach, Él es nuestra cabeza. Y entonces nosotros estamos sujetos a Él porque Él es nuestro hermano mayor. Él es el primogénito de toda creación. Y entonces por ello nos vestimos de nuestro hermano. Así como Esaú se vistió de su hermano, más bien Jacob, se vistió de su hermano Esaú, de su hermano mayor, para poder recibir aquella bendición que su padre le iba a dar. De esta manera también nosotros nos vestimos de Mashiach como nuestro hermano mayor. Y de esta manera nosotros, estando en lo que viene a ser este momento tan importante del cubrimiento, nosotros recordamos que Isaac nos representa al Padre, Esaú nos representa a Yeshua y Jacob nos representa a nosotros mismos porque nosotros somos Jacob. Aquí también podemos ver algo muy importante que nosotros veíamos, ¿verdad? Que Isaac le dio la veraja a su hijo, aunque él le escuchó una voz diferente. Dijo, escuchó la voz de Jacob. Pero la ropa es de Esaú, el aroma es de Esaú. Y nosotros sabemos que Isaac pues no era un hombre tonto. Pero Isaac se dejó que el Eterno le dirigiera, le dio sabiduría para poderle brindar la veraja a su hijo menor. Aunque nosotros sabemos que el preferido de Isaac era Esaú, porque Esaú era un hombre cazador, era un hombre valiente, ¿verdad? Y Jacob, pues era un hombre que pues le agradaba más a su mamá. Entonces, a pesar de ello, Isaac se dejó llevar por la sabiduría que el Eterno le dio en ese momento y por ello precisamente lo bendijo. Entonces, cuando nosotros alabamos a Adonai, cuando escuchamos una predicación, cuando escuchamos hablar la palabra, cuando escuchamos un Shema, una verajá, siempre vemos que son voces, ¿verdad? Lo que se está manifestando. Pasan los días, pasan los tiempos, pasan las generaciones, cambian las personas, cambiamos todos, todo cambia, pero las voces, la palabra, las alabanzas, la adoración, las predicaciones,
el Shema, la Berajá. Todo sigue igual, porque son voces. Los mensajeros cambian, pero las voces siguen. Y es precisamente lo que identifica a Jacob, la voz. Por eso Jacob está siempre hablando. Por eso siempre Jacob, Israel, siempre tiene que estar en alabanza, en adoración, en obediencia, exclamando, profetizando, hablando en el nombre de Yahweh. Pero vemos que nos cubrimos con nuestro talit y no sabemos quiénes somos, pero nos identificamos cuando hablamos. Entonces también Adonai. Adonai nos identifica cuando tú y yo hablamos. Mientras tanto, somos Ejat. Somos un solo cuerpo, donde quiera que nos encontremos, porque Yeshua es la cabeza. Y hay solamente una Keila, que es la de Yahweh. Entonces, viendo precisamente esto, viendo que nosotros somos aquella ofrenda, aquel sacrificio vivo, aquel sacrificio de alabanza, porque cuando nosotros tenemos tribulación y alabamos al Eterno, en lugar de decirle al Eterno, ¿por qué me estás haciendo esto? Si yo no lo merezco. Si yo me he portado bien, te he obedecido. ¿Por qué, Adonai? ¿Por qué me pasa esto? Si nosotros le estamos a Adonai pidiéndole cuentas, entonces, pues, es muy diferente a que nosotros, a pesar de que tratemos de agradarle al Eterno y estemos pasando por alguna tribulación, de cualquier manera al Eterno le estemos dando las gracias y estemos tratando de obedecerle, sabiendo que todo lo que pasa es por una razón, porque Él tiene soberanía en nuestra vida y sabe todo, y todo lo que pasa a los que lo aman es para bien. Entonces aquí nosotros vemos una vez más cómo el Eterno nos permite ser afligidos. Nos aflige, pero nos aflige para bien, para que nosotros podamos mostrarle al Eterno dónde está nuestro corazón, quiénes somos para Él. Por eso es muy importante que nosotros podamos hacerlo. Entonces, vamos a ver otro texto, Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. Vamos a ver lo que dice. Hebreos 13, 15 y 16. Aquí está. Dice, así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Elohim. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que el Eterno le agrada lo que es el sacrificio de alabanza. A que hay momentos en que de repente a lo mejor de tan triste que te sientes, a lo mejor no puedes hablar. Pero aun cuando no puedas hablar, tu voz, tu gemir, lo poquito que tú puedas expresar o simplemente tu mente, diciéndole a Adonai, Adonai, no entiendo por qué está pasando esto. Lo único que sé, bendito, es de que tú estás en control de todo, de que mi vida no está pasando en vano, de que tú eres el Adón, mi Señor, y todo está dentro de tu voluntad perfecta. Entonces, por ello, ese es un sacrificio de alabanza y al Eterno le agrada. También veíamos nosotros que hacer el bien, nos dice el versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua
no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Elohim. Entonces, de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis de la tzedakah. Entonces también nosotros lo podemos hacer en ese tiempo, porque es el momento en que nosotros nos debemos de humillar delante de Adonai, afligir, ¿verdad? Entonces, no permitir que cosas, más bien permitir que nuestra carne disminuya. Permitir que nuestra carne disminuya, que nuestro yo mengue para que Él crezca, que eso es lo que Adonai desea de cada uno de nosotros. Entonces, pues hay que recordar que en este tiempo el afligir también está relacionado con el ayuno. Entonces, también nosotros, de alguna manera, si lo quieren, ¿verdad? También pueden hacerlo, ayunar de una manera física. Eso es algo que se puede hacer si así lo desean, con mucha prudencia, con mucho cuidado, ¿verdad? Hay que recordar también que el ayuno que el Eterno desea de cada uno de nosotros no es meramente el físico. Sí, por supuesto, el Eterno si lo haces, que nadie lo sepa, y pues Adonai lo verá como una ofrenda tuya. El sacrificio, el ayuno que el Eterno nos habla, que es que tiene de alguna manera un poco más de mérito, podríamos decir, es el ayuno de Isaías 58. Entonces, es bueno recordarlo, que en ese ayuno también nos estamos afligiendo. ¿Por qué? Porque estamos dejando a un lado nuestro yo. Y en ese dejar a un lado nuestro yo, Adonai precisamente está viéndonos. Estamos siendo humildes y estamos siendo fértiles. Bienaventurados los humildes de corazón, dice Mashiach. Entonces, pues, toda la va a cada uno de vosotros. Yo espero y confío que esta celebración de Yom HaKippurim sea de verajá. Y pues, primeramente, el Eterno, nos escuchamos el próximo miércoles. Shalom Ubraja y Hag Sameach Yom Kippur.